Hola a todos, vamos a hablar de un grupo de enfermedades bastante importantes desde el punto de vista neurológico, que son las enfermedades cerebrovasculares. Nos atrevemos a decir que realmente que después de los traumatismos de cráneo, las enfermedades cerebrovasculares son las enfermedades o las afecciones neurológicas que ustedes como médicos generales estarán más de cerca, estarán viendo con mayor frecuencia en cualquier emergencia de nuestro país. Obviamente, los traumatismos craneoencefálicos son entidades muy características de los países subdesarrollados y de ciertas ciudades industrializadas, pero las enfermedades cerebrovasculares es la primera afectación neurológica de frecuencia en todas las emergencias de nuestros centros. Siempre nos gusta, cuando vamos a hablar de un tipo de patología determinado, hablar siempre de la parte anatómica que involucra esa enfermedad, reconocer que la irrigación del cerebro viene dado por 4 arterias importantes, que son las 2 arterias carótidas que entran por el agujero carotidio, las arterias carotidas internas, y las 2 arterias vertebrales que al final se unen y forman una sola arteria, que es la arteria basilar, y luego forma este polígono, que es el polígono de Willy. Luego tenemos las arterias cerebrales anteriores, que irrigan la parte anterior e interna de los hemisferios cerebrales, la arteria cerebral media, que irriga la convexidad de los hemisferios cerebrales, la arteria cerebral posterior, que irriga el lóbulo occipital, y luego tenemos las arterias cerebelosas, que dan irrigación al cerebelo y que son ramas, algunas directas de las arterias vertebrales y algunas son ramas directa de la arteria basilar. Desde el punto de vista de la incidencia de las enfermedades cerebrovasculares, además de ser la principal causa de emergencias neurológicas, de padecimientos neurológicos que acuden a nuestras emergencias, ocupa la tercera causa de muerte después de las cardiopatías y el cáncer, y es, en sentido general, la principal causa de invalidez. O sea, vemos una gran población de adultos todavía productivos que padecen secuelas de un evento vascular cerebral. Se producen alrededor de 2.000 a 3.000 nuevos casos cada año por millón de habitantes en el mundo entero, con una prevalencia de 10.000 a 15.000 pacientes por millón de habitantes, o sea que es bastante alta. La definición de la OMS de las enfermedades cerebrovasculares o de los accidentes cerebrovasculares, porque ambos términos se pueden utilizar de forma correcta, aunque algunos prefieren utilizar la palabra enfermedades cerebrovasculares porque entiende que este individuo que debuta de forma súbita, de forma aguda o de forma apopléjica, ya anteriormente presentaba una serie de patrones clínicos o subclínicos, a veces asintomáticos o de síntomas muy poco perceptibles, que fueron la consecuencia o lo causante de desarrollar ese fenómeno ictal o apopléjico. Por lo tanto, en muchos libros de neurología utilizan más el término de enfermedad cerebrovascular que accidente cerebrovascular. La definición de la OMS, de SB o ACB, como usted quiera llamarle, vamos en nuestra clase a usar cualquiera de los dos términos como apropiado, es un síndrome clínico caracterizado por el rápido desarrollo de los síntomas o signos correspondientes usualmente a afección neurológica focal. Es decir, que hay una parte específica del cerebro que se ve afectada, pero que en ocasiones es global, como por ejemplo la hemorragia subaranoidea, y que esos déficits persisten por más de 24 horas y que pueden conducir a la muerte, sin otra causa aparente más que la de origen vascular. Esa es la definición de la OMS. El correlato clínico de las enfermedades
cerebrovascular es que todas ellas casi siempre tienen un perfil temporal agudo con instalación súbita y tal o apopléjica. El paciente está bien y de repente se descompensa tras algún esfuerzo físico, tras un momento de agitación o de algunos simplemente en estado de reposo. Tienen una tendencia rápida a la progresión hasta que se estabilizan en términos de horas, con tendencia a la mejoría en la mayoría de los casos y a la recuperación. En algunos casos, obviamente, evolucionan a la muerte. Pero la mayoría de los casos, una vez estabilizado, pues la tendencia es a la recuperación parcial. En cuanto a la clasificación de las enfermedades cerebrovasculares, podemos clasificarla en aquellas que son oclusivas o isquémicas y aquellas que son hemorrágicas. Es decir, tenemos, por ejemplo, el cerebro, que es como un jardín, y hay una manguera que le lleva agua o le lleva sangre a ese jardín o a ese cerebro. Si esa manguera se ocluye y se tapa, pues ese jardín, el cerebro, se seca, o si esa manguera se rompe, ese jardín o cerebro se va a encharcar de agua, el jardín, o de sangre, el cerebro, para que entiendan la analogía de lo que estamos hablando. Es decir, los eventos cerebrovasculares pueden ser isquémicos por falta de sangre o hemorrágicos por exceso de sangre fuera del espacio intravascular y esa sangre dispersa en el espacio interdicial cerebral. Volvemos otra vez a recalcar la analogía de este jardín que se ha estropeado por una oclusión de la manguera que no lleva agua o porque esta manguera se ha roto y lleva demasiado agua a este jardín. Los eventos isquémicos o oclusivos a su vez se clasifican en ataque isquémico transitorio o TIA, infartos lacunares, enfermedades de microvasos, los ACV isquémicos con déficit neurológico instalado, que pueden ser por infarto cerebral causado por trombosis o por embolia, y a su vez los hemorrágicos se clasifican en hemorragia intracraneal, hemorragia subaracnoidea espontánea. Bien, vamos a detenernos, a hablar en esta parte un poquito aquí, en las enfermedades oclusivas isquémicas, y vamos a hablar del ataque isquémico transitorio o TIA en su sigla abreviada en inglés. Los TIA no es más que un déficit neurológico focal agudo de aparición súbita con hemiparesis, con hemiplegia, disartria, puede ser desviación de la comisura labial, dependiendo obviamente del lugar de la corteza cerebral donde esté afectada o donde esté ubicado este evento transitorio isquémico, pero que tiene como característica de que el paciente recupera toda su función neurológica en términos de 24 horas y que cuando se hace una tomografía este paciente está normal y esto se clasifica como un TIA. El paciente resulta totalmente asintomático, se puede observar por algunos días durante un internamiento y este paciente se egresa con tratamiento para su casa que vamos a ver más a continuación. Los infartos lacunares son pequeñas áreas de infartos dentro del parénquima cerebral, que también va dentro del contexto de las enfermedades de microvasos. Se estudian juntos los infartos lacunares y la enfermedad de microvasos. Muchas veces estos cuadros llegan a nuestra consulta totalmente asintomáticos. Estos pacientes se hacen una tomografía simplemente en un examen rutinario y encontramos estas zonas de microinfarto en cualquier persona por encima de los 50 años sin que tenga ninguna repercusión clínica y no se hace nada con esto. Se orienta al paciente, apenas tal vez una aspirina preventiva o algo por el estilo, pero no más de ahí. Algunos de estos cuadros de infartos lacunares y enfermedades de microvasos, pues de forma muy aislada, pueden ser premonitores de una demencia senil más temprana. Eso sí tiene como inconveniente.
Bien, los accidentes cerebrovasculares isquémicos con déficit neurológico ya instalado, pues estos pacientes se van a presentar igual que un TIA, con una hemiparesia o una hemiplegia de un lado, con desviación de la comisura labial, con trastorno del habla, dependiendo si está afectando el hemisferio dominante, el izquierdo. Y este déficit persiste ya más de 24 horas, pues entonces ya hablamos de un ACV isquémico con déficit neurológico instalado, ya no le ponemos el apellido de tía. Y este puede ser causado por trombosis procedente de oclusión de las arterias del cerebro por placas de ateroma, cuando la arteria cerebral media, la arteria cerebral anterior, la misma carótida se ocluyen por trombos de placas de ateroma, o puede ser por embolias que viajan desde coágulos que se desprenden ya sea del corazón durante un fenómeno de una arritmia cardíaca. Cuando hay una arritmia cardíaca, ese corazón esa sangre que está en ese corazón se coagula y libera un émbolo que viaja por el torrente arterial hacia el cerebro y ocluye una arteria importante del cerebro, provocando entonces el evento isquémico. Puede ser la embolia también de las arterias carótidas que se desprenden una placa de ateroma, viaja entonces ese émbolo y ocluye una arteria. O sea que el término émbolo indica entonces que está viajando, se está movilizando y que no es de origen cerebral, sino extracerebral, ya sea cardíaco o ya sea arterial. Y el término trombosis, implica ya un daño de la misma arteria que se ocluye su luz, las arterias cerebrales, y produce entonces el infarto cerebral. Bien, seguimos entonces hablando de esos eventos isquémicos que vamos a hablar y hablamos de los factores de riesgo de las enfermedades cerebrovasculares, que se aplica obviamente para todas las enfermedades cerebrovasculares, tanto las isquémicas como las hemorrágicas. Los pacientes hipertensos son más propensos a cualquier tipo de enfermedad cerebrovascular, igual que la edad avanzada. Conjuntamente con la edad, las arterias se van enfermando porque se van infiltrando por placas de ateromas, y además estas arterias se dañan por una enfermedad propia de la edad que se llama angiopatía amiloidea, que destruyen las paredes arteriales. También las cardiopatías, como acabamos de mencionar, son factores de riesgo para las enfermedades cerebrovasculares. Una arritmia cardíaca predispone a un evento isquémico. La diabetes es una enfermedad terrible que afecta múltiples órganos y sistemas. Igual afecta también las paredes de las arterias, predisponiendo entonces a que éstas se ocluyan, provocando entonces una angiopatía. Los trastornos lipídicos, las dislipidemias infiltran las paredes arteriales, enfermándolas, provocando que éstas se desgarren con mucha facilidad, pero también provocando que éstas se puedan obstruir, provocando ya sea eventos isquémicos o eventos hemorrágicos. Otro factor de riesgo que los médicos insistimos en nuestros pacientes es la obesidad y la vida sedentaria. Tenemos que promover la vida sana, que la persona tenga un peso adecuado y que esté activo. Los anticonceptivos orales también se han asociado como factor de riesgo de las enfermedades cerebrovasculares, y algunos medicamentos, pues en su prescripción se lee que tiene como contraindicación que pueden provocar enfermedades cerebrovasculares. Bien, cuando hablamos de los eventos isquémicos y los síndromes isquémicos, estos síndromes va a tener una relación directa de acuerdo a la arteria que se ocluya, y así vamos a ver el síndrome de oclusión de la arteria carótida interna y primitiva, síndrome de oclusión de la arteria cerebral media, síndrome de oclusión de la arteria cerebral posterior, cerebral anterior, de la arteria vertebral o basilar y de la arteria cerebelosa posterior inferior, y otros síndromes también de oclusión del tallo cerebral
que vamos a ver más hacia adelante. Vamos a detenernos en el síndrome de oclusión de la arteria carótida interna y primitiva, cuando esta arteria carótida interna o primitiva se ocluye a nivel del cuello, pues va a provocar un infarto masivo de todo un hemisferio cerebral. Podemos ver que todo un hemisferio cerebral está afectado. Miren esa zona de infarto grande que puede provocar un gran edema cerebral desplazando las estructuras de la línea media, y este paciente va a estar en coma o en estupor, y este paciente va a presentar un déficit importante del lado contralateral con hemiplegia, con afasia, dependiendo si está afectado el hemisferio izquierdo. Y es un paciente que va a ir a una unidad de cuidado intensivo que usualmente se va a conectar a una máquina, a un ventilador, y que va posiblemente a necesitar una hemicranietomía decompresiva, quitar todo este hueso para que el cerebro se expanda hacia el lado de la cranietomía. Y esto es lo que se conoce como infarto maligno o infarto masivo, que produce un edema maligno del hemisferio cerebral. Bien, pero obviamente no todos los casos son catastróficos como esto. El infarto de la arteria cerebral media es más selectivo, solamente afecta a la arteria cerebral media. Por lo tanto, la zona que se va a ver más afectada de acuerdo a los músculos de Penfield es la zona correspondiente a la cara. Por lo tanto, en este tipo de infarto el paciente va a tener una parálisis facial central con una hemiparesis de predominio braquial, es decir, el brazo va a estar más afectado, la pierna menos afectada. ¿Por qué? Porque la zona que está dañada del cerebro, de la corteza cerebral, de la arteria cerebral media, corresponde a la irrigación que le da inervación a la cara y a la mano y el brazo. También tenemos el síndrome oclusivo de la arteria cerebral anterior. En este caso, pues, el infarto se va a limitar al lóbulo frontal y a la cara interna de los hemisferios cerebrales. En este caso, el paciente va a estar frontalizado, va a tener alteraciones de la conducta, va a estar despersonalizado y tiene un déficit focal motor del lado contralateral, pero de predominio crural, más afectando las piernas. Y otro síndrome que tenemos es el síndrome oclusivo de la arteria cerebral posterior, donde se ve afectada esta arteria que irriga el lóbulo occipital. En este caso, el paciente va a tener un trastorno visual importante caracterizado por un déficit campimétrico. Recuerden que el lóbulo occipital es donde se encuentra el área visual primaria, siempre haciendo relación de esos componentes arteriales del polígono de Willy con la parte del cerebro que le da irrigación y la sintomatología clínica. Otra arteria que se ocluye es la arteria basilar y las arterias cerebelosas posterior inferior. En este caso puede provocar infarto del tallo cerebral, que vamos a ver a continuación, los síndromes de tallo cerebral o síndromes alternos. Pero cuando se ocluye la arteria cerebelosa posterior inferior puede producir un infarto cerebeloso, como ejemplo de lo que estamos observando aquí, que son diferentes formas de infartos cerebelosos, los cuales obviamente tienen un peor pronóstico que un infarto cerebral, debido a que todas las lesiones en la fosa craneana posterior tienen peor pronóstico porque hay menos espacio. El síndrome de Wallenberg es un infarto cerebeloso, el cual tiene una característica muy peculiar porque junta un conjunto de síntomas asociados por la oclusión de esta arteria cerebelosa posterior inferior, y va a haber náuseas, vómitos, ataxia y voz gangosa. Eso es lo que compone el síndrome de Wallenberg. Bien, también vamos a encontrar lo que es el síndrome del infarto de tallo cerebral, que va a provocar varios síndromes. Entonces, dentro del síndrome de infarto de tallo cerebral encontramos el síndrome de Parinot, por ejemplo, donde hay un infarto mesencefálico. En este caso hay una alteración de los movimientos oculares
y disfunción pupilar caracterizado por parálisis de la mirada vertical hacia arriba. Es decir, el paciente no puede mirar hacia arriba como mira aquí, y cuando se le pide al paciente que mire hacia arriba, del lado que está bien puede mirar, pero del otro lado tiene una parálisis de la mirada hacia arriba. Muy parecido a la afectación del cuarto paracraneal, pero el cuarto paracraneal es una parálisis de la mirada hacia abajo. También podemos ver lo que es el síndrome de Weber, también en el infarto mesencefálico. En este caso se caracteriza por afectación isilateral del fascículo del tercer nervio craneal, es decir, el motor ocular común con tosis palpebral de este lado, una tosis, pero con un déficit motor cortical o piramidal del otro lado. O sea, si encontramos una situación así, pues hablamos del síndrome de Weber. Otros síndromes que vamos a encontrar que son muy interesantes a nivel del tallo cerebral, que es el síndrome de Benedict. El síndrome de Benedict es el infarto mesencefálico, es un infarto a nivel del mesencéfalo, el cual se encuentra específicamente en el tegmento mesencefálico, afectando también el tercer par craneal y la vía córtico-espinal, pero desde el punto de vista clínico se caracteriza por una parálisis oculomotora con ataxia cerebelosa contralateral, temblor y signos córtico-espinales. Es decir, el síndrome de Benedict tiene algunos elementos más agregados que el síndrome de Weber. También un síndrome muy característico es el síndrome de Miller-Gubler, el cual se observa cuando hay infarto a nivel de la protuberancia, y desde el punto de vista clínico lo que vamos a encontrar es una parálisis facial periférica. Fíjense como en este caso el paciente tiene desviación de la comisura labial hacia el lado contralateral, y con el ojo, cuando se le pide que lo cierre, no puede cerrar el ojo del lado que está afectado. Y él tiene un déficit motor contralateral, o sea, vamos a encontrar una parálisis facial periférica con déficit motor piramidal contralateral, y esto se conoce con el nombre de síndrome de Miller-Gubler. También vamos a encontrar el síndrome de Foville, que no se ve bien aquí, porque cuando bajamos o descargamos la aplicación aquí no se quiere ver, pero en otra aplicación se ve el síndrome de Foville. En este caso, el síndrome de Foville, hay un infarto también a nivel de la protuberancia que afecta a las fibras del sexto y séptimo par craneal, no solamente el séptimo, sino el sexto también, y se caracteriza por una parálisis ocular conjugada isilateral de los pares craneales sexto, y hay una parálisis también del séptimo par craneal con hemiplegia piramidal contralateral. Ese es el síndrome de Foville. En cuanto al tratamiento de los infartos cerebrales, cuando nos llega a una emergencia, recuerden que estos son casos muy comunes que llegan a la práctica médica de cualquier emergencia. Se aplican los cuidados médicos generales del paciente crítico, el ABCD, mantener las vías aéreas permeables, dependiendo del estado de nivel de conciencia que llegue este paciente, canalizar, administrar oxígeno. Las analíticas y estudios paraclínicos del lugar, hemograma, glicemia, esas analíticas generales que se aplica a todo paciente crítico. Inmediatamente este paciente es importante, una vez asegurados los signos vitales, obtener una tomografía axial computarizada. Recuerden que la tomografía axial computarizada en la fase inicial del evento isquémico pues, es normal, y solamente si el evento es hemorrágico aparece la sangre. El infarto como este, bien delimitado, pues aparece a las 48 o 72 horas ocurrido del evento. Y de forma temprana, antes de esas 48 horas, pero unas horas o unos días después del evento isquémico, como signo tomográfico primario que aparece es una hiperdensidad del trayecto de la arteria cerebral media, que es indicativo obviamente de que esta situación va a evolucionar a este cuadro, a un infarto ya instalado. Se debe de aplicar el tratamiento para el edema cerebral,
con el uso del manitón, si hay efecto de masa, si hay desplazamiento de las estructuras de la línea media. Algunos prefieren también darle tratamientos anticonvulsivantes profilácticamente, y ya este paciente de forma aguda. Por eso es importante determinar si el evento es hemorrágico o isquémico, porque a este paciente hay que administrarles antiagregante plaquetario versus anticoagulante. Si el evento es hemorrágico, ninguna de estas cosas deben de practicarse. Usualmente la práctica común que agregamos es antiagregante plaquetario. Al principio se comenzó con el ácido acetilsalicílico o la pirina. Luego la segunda generación fue con la ticlopirina, y últimamente lo que usamos es clopidogrel, con nombre comercial de Plavix y otros nombres comerciales que están disponibles en el mercado. Y estos antiagregantes plaquetarios se deben administrar inmediatamente que se obtenga la tomografía y que se observe que no es un evento hemorrágico. Se administra por vía oral 75 miligramos de clopidogrel diario, o en su defecto, cuando hay unidades de ictus en hospitales ya más especializados, pues se le puede administrar medidas anticoagulantes con el activador tisular del plasminógeno, el cual puede ser administrado por vía endovenosa, por vía arterial directa, incluso por vía de cateterización de la arteria que está ocluida intravascular, y con remoción de ese coágulo en unidades de ictus. Y este paciente usualmente debe ser atendido en las primeras 8 horas de ocurrido el evento. Después de 8 horas, pues obviamente es muy difícil que se recupere. Y esto es lo que presenta la gran dificultad en nuestro sistema de salud, ya que es muy difícil que un paciente, tras ocurrido un evento isquémico, esté ya en las primeras 8 horas en una unidad de ictus. Hay algunas opciones quirúrgicas que en algunos centros no es práctica habitual realizarse, pero que para asuntos de cultura médica general es muy importante que ustedes conozcan que algunas técnicas quirúrgicas se realizan para los eventos isquémicos cerebrales. Estas técnicas pueden ser abordajes extracraneales o abordajes intracraneales. Dentro de los abordajes extracraneales, cuando la arteria carótida está ocluida a nivel del cuello y hay una oclusión importante, los cirujanos vasculares realizan una endarterectomía carotidia abierta, abriendo el cuello, colocan clic arriba y clic abajo, lo abren con el bisturí, sacan esas placas de ateroma y luego suturan esa arteria y luego la abren otra vez de nuevo dejándola permeable. Vuelvo y le digo, todavía en nuestra cultura médica no es muy común realizar esta cirugía, pero en nuestras rotaciones en el extranjero veíamos cómo las realizaban con mucha frecuencia los cirujanos vasculares, con pronóstico bastante favorable. También se puede hacer angioplastia carotidia transluminal, colocando un dilatador dentro de la estrechez de la arteria carótida, dilatando esa obstrucción con un catéter de Fogarty y luego dejando un stent que se va a quedar permeabilizando esa arteria que está ocluida. Esto se hace a través de procedimientos mínimamente invasivos endovascular. En algunos casos, pues, pacientes con un edema cerebral maligno, con desviación de la línea media, con oclusión importante de la arteria carótida, con esta gran inflamación, se hacen hemicranietomía decompresiva para que el cerebro se expanda, se le quita el hueso y solo se cierra con la piel, y esto es en pacientes que son o que están en condiciones muy críticas. También se realiza anastomosis extra e intracraneal con la arteria temporal superficial, si anatomosa con la arteria cerebral media. No es una práctica muy común, pero en algunos centros se han realizado y presentan estadísticas, algunas favorables y algunas otras no tan favorables. Bien, vamos a hablar ya dejando atrás los infartos cerebrales y vamos a hablar de las hemorragias intraparenquimatosas, que no es más que el acúmulo de sangre en el seno mismo del tejido cerebral al que dislacera o al cual comprime. La sangre ya está dentro del parenquima cerebral.
Y esto lo vamos a ver con mucha frecuencia en las emergencias, también con hemorragias pequeñas talámicas hipertensivas que llegan a las emergencias de los diferentes centros. Se llaman hematoma cuando el contenido es mayor de 3 cc y hemorragia pequeñita cuando el contenido es menor de 3 cc, incluso a nivel de tallo cerebral pueden llegar a 1.5 centímetros cúbicos. El 90% de las hemorragias son cerebrales, pero también puede ocurrir un 10% que son cerebelosas, y las cerebelosas tienen peor pronóstico porque en el cerebelo hay menos espacio intracraneal para compartir su espacio con las estructuras neurológicas que ahí se encuentran presentes, y por lo demás las estructuras neurológicas a nivel de tallo cerebral son mucho más nobles. Dentro de las causas de las hemorragias intracerebrales tenemos la hipertensión arterial con arterioesclerosis en el 60% de los casos. Y los aneurismas pueden provocar el 20% de los casos. Hay un tipo de aneurisma pequeñito que se llama microaneurisma de Charcot y Duchamp, que se encuentran en las arteriolas profundas que dan irrigación a los núcleos basales y se rompen con mucha facilidad con la hipertensión y son causa de hemorragias intraparenquimatosas. Los angiomas cavernosos, que son una especie de nudillos vasculares, también pueden provocar hemorragias intracerebrales. También las discrasias sanguíneas, es decir, las enfermedades hematológicas, pueden provocar también sangrado intracerebral. Algunos tumores que son muy vascularizados, algunas enfermedades arteriales también pueden provocar hemorragias intracerebrales. En cuanto a la clínica de las hemorragias intracerebrales, también, al igual que los eventos isquémicos, tiene un comienzo y tal. El neurólogo más fino no puede distinguir entre un evento isquémico de un evento hemorrágico cuando se presenta en la fase de inicio. Luego ya, cuando va evolucionando, puede ya más o menos ir detectando que el evento es hemorrágico por su evolución. Un poquito más torpe, un poquito de mayor empeoramiento, pero cuando se presentan lo hacen siempre de forma ictal, al igual que los eventos isquémicos. Presentan, al igual que los eventos isquémicos, déficits focales que dependen del tamaño y de la localización de la hemorragia. Puede haber meningismo con rigidez de nuca, signo de Kearney, signo de Brusinski presente. Cuando hay drenaje hacia el sistema ventricular, puede haber grados variables de alteración del nivel de conciencia, puede estar consciente o en coma, puede fluctuar entre la nubilación y el estupor. El diagnóstico definitivo, pues obviamente es con la tomografía, donde vemos el hematoma como un área hiperdensa, bien característica. Fíjense ese coágulo, cómo está bien organizado, y fíjense este otro coágulo aquí intraparenquimatoso, pero que drenó hacia el sistema ventricular. Por lo tanto, este caso va a ser de mucho peor pronóstico que este. Al drenar hacia el sistema ventricular, ocluye las vías de drenaje del líquido cefalorraquídeo y puede provocar un hidrocéfalo hipertensivo. Además, va a provocar signos de irritación meningia. El tratamiento de la hemorragia intracraneal hipertensiva, pues la mayoría de los casos son conservador, es un tratamiento con medicamento, estabilización general de este paciente, ya que la mayoría de estas hemorragias son hemorragias talámicas o casulares pequeñas que no ameritan drenaje quirúrgico, hipertensiva usualmente, que en pacientes por encima de los 65 o 70 años de edad. Muchas hemorragias de estas pueden estar a nivel del tallo cerebral, que obviamente no se opera a ese nivel. Y algunos pacientes pues, pueden llegar muy graves con alteraciones neurovegetativas y con hipertensión no controlada que amerita primero un tratamiento farmacológico. Por lo tanto, el tratamiento conservador es el aplicable para la mayoría de estas hemorragias intracraneales hipertensivas y espontáneas. Se aplica tratamiento quirúrgico solamente para hemorragias grandes, con efecto de masa, con desplazamientos de la línea media, que tenga un buen acceso quirúrgico, como esta, por ejemplo,
o aquellas que drenan a ventrículos. Estos ventrículos usualmente se dilatan, se ponen grandes y hacen una hidrocefalia obstructiva. Se debe de colocar una sonda ventricular para drenar el líquido y la sangre que está aquí, ese líquido sanguinolento. Y aquellos hematomas o aquellas hemorragias de fosa craneana posterior de cerebelo que ocupan espacio dentro de la fosa craneana posterior. Recuerde que la fosa craneana posterior, el espacio es mucho más reducido que a nivel supratentorial y que las lesiones expansivas o ocupativas de espacio a este nivel son mucho más peligrosas. Por lo tanto, estas hemorragias inmediatamente se detectan y son grandes así a nivel del cerebelo, pues deben ser tratadas quirúrgicamente antes de que este paciente se empeore y llegue a fallecer. Ahora hablaremos de otro tipo de hemorragia intracerebral. El ACV hemorrágico puede ser la hemorragia intraparenquimatosa o la hemorragia subaranoidea, la cual ocurre en el 10% de los casos de las enfermedades cerebrovascular. La hemorragia subaranoidea tiene un componente clínico muy característico y muy distintivo de los demás eventos vasculares. Se producen aproximadamente 28.000 casos por ruptura de aneurisma cada año, ya que la hemorragia subaranoidea, la principal causa es la ruptura de un aneurisma, pero se puede ver también como otra causa responsable de estas hemorragias subaranoideas. La forma de presentación de esta hemorragia subaranoidea es un dolor de cabeza intenso, súbito, en el cual el paciente refiere que es un dolor que nunca había presentado en otras ocasiones, que puede dar durante bajo condiciones de estrés o esfuerzo físico por aumento de la presión intracraneal en el 40% de los casos, pero que en un porcentaje muy mínimo puede presentarse durante el sueño o el reposo o cualquier tipo de actividad normal. En algunos casos durante la actividad sexual se puede presentar. La edad promedia es entre los 55 a 60 años. La hipertensión son factores de riesgo asociados, al igual que la arterioesclerosis, el alcohol y el cigarrillo también, de igual forma los anticonceptivos orales. Vemos aquí en la tomografía como la sangre está difusa en el espacio subaranoideo, no está localizada. Por lo tanto, este paciente presenta cefalea intensa con irritación meningea, con rigidez de nuca, signo de Kerner positivo, pero no va a presentar signos neurológicos de focalización como hemiparesis o hemiplegia. Como hemos dicho, se presenta con un cuadro de cefalea súbita, de fuerte intensidad, que el paciente dice que nunca se le había presentado, de carácter pulsátil, como si algo le estallase. Es un episodio único, nunca presentado. Hay dolor nucal, el paciente no puede flexionar el cuello, vómito puede presentarse con mucha frecuencia. El paciente puede estar consciente, pero también puede estar en coma o nubilado, en estupor, dependiendo de la magnitud de la hemorragia subaranoidea. Puede haber compromiso de par craneal cuando la hemorragia subaranoidea se debe a una rotura de un aneurisma de la arteria comunicante posterior, la cual viaja paralelo o paralela al tercer par craneal. Y cuando ocurre esta ruptura aneurismática, comprime el tercer par craneal, por lo tanto el paciente va a presentar una ptosis palpebral. Puede en muy pocas ocasiones presentar signos de focalización solo cuando la hemorragia subaranoidea es de la arteria cerebral media y produce un hematoma en la arteria cerebral media con signos neurológicos de focalización. Puede ocurrir convulsiones con mucha frecuencia y estas convulsiones empeoran el pronóstico y aumenta más el riesgo de resangrado. Por lo tanto, hay que tratarla de forma enérgica. Y creemos obviamente que tal vez dentro de las afectaciones neurológicas que puede provocar convulsiones y las que debemos de dar medicamentos anticonvulsivantes profilácticos con mayor interés es a la hemorragia subaranoidea, porque un resangrado puede resultar en algo fatal.
muy importante es que en el examen clínico de este paciente con hemorragia subaracnoidea, con cefalea intensa, con signo de irritación meningia, es la realización del fondo de ojo, y aquí vamos a encontrar un hallazgo patonomónico de la hemorragia subaracnoidea, que es la hemorragia subhialoidea, esto que se ve aquí. Pues también podemos encontrar lo que es la hemorragia en llama, pero también podemos encontrar el papiledema cuando hay aumento de la hipertensión intracraneal. Cuando hay hipertensión intracraneal también se presenta. Y son hallazgos muy comunes en el fondo de ojo con la hemorragia subaracnoidea. Es muy importante esta escala, que es la escala de Hund y Hess, que es una escala internacional para evaluar el paciente de la hemorragia subaracnoidea. Es una escala mundial. También se usa la escala mundial de neurocirujanos, pero esta escala de Hund y Hess es más internacional. En todas partes del mundo, cuando hablamos de un paciente que está en grado 1, nos estamos refiriendo a un paciente que tiene una hemorragia subaracnoidea, pero que en este momento no tiene ninguna sintomatología, o tiene una mínima cefalea o un discreto meningismo con discreta rigidez de nuca. Cuando hablamos de un paciente que tiene grado 2 en la escala de Hund y Hess, hablamos de un paciente que tiene cefalea moderada severa, hay rigidez de nuca importante, puede tener compromiso de pares craneales, porque este paciente está consciente, está alerta, está cooperador. Ya cuando tiene grado 3 en la escala de Hund y Hess, este paciente está confuso o está somnoliento, puede tener déficit neurológico focal. Grado 4 es un paciente que está en estupor, puede tener déficit motor severo importante, rigidez de nuca importante, puede tener signos de descerebración con alteraciones vegetativas, con hipertensión arterial, trastornos respiratorios, etc. Y aquel paciente que está en grado 5 de la escala de Hund y Hess es un paciente que está en coma profundo, con rigidez de descerebración, y es un paciente que posiblemente va a fallecer. El método diagnóstico, la tomografía computarizada, vemos diferentes modelos de hemorragia subaracnoidea. Vemos este tipo de hemorragia subaracnoidea como está aquí. Se ve como una araña en el polígono de Willis. Si el corte lo hacemos muy basal, si lo hacemos más hacia arriba, pues vemos sangre en todo el espacio subaracnoidea, incluso dentro de los ventrículos. Incluso podemos ver el aneurisma si está calcificado o es bastante grande. Hay una escala, que es la escala de Fisher, para evaluar la hemorragia subaracnoidea, que va desde diferentes grados, y que por cultura general se lo decimos a ustedes que existe esta escala, aunque al nivel que ustedes están no es necesario que se la aprendan. La punción lumbar anteriormente jugaba un papel muy importante en el diagnóstico de la hemorragia subaracnoidea, pero ha sido desplazada por lo asequible que se hace hoy día realizar una tomografía. Mas, sin embargo, juega un papel de discreta importancia en aquellos pacientes que tienen una sospecha clínica muy importante de hemorragia subaracnoidea, pero que la tomografía es normal. En este caso se hace la punción lumbar. Si el líquido cefalorraquídeo es xantocrómico, sanguinolento, pues obviamente ya aquí tenemos el diagnóstico de la hemorragia subaracnoidea. Si por lo contrario el líquido cefalorraquídeo sigue siendo claro y el paciente tiene la sospecha clínica muy importante de la hemorragia subaracnoidea, pues podemos enviar a centrifugar a un laboratorio este líquido cefalorraquídeo, y cuando este líquido cefalorraquídeo está centrifugado en esa máquina que da vueltas rápidamente, si se deposita los glóbulos rojos en la base de ese líquido cefalorraquídeo, pues obviamente ahí confirmamos el diagnóstico de la hemorragia subaracnoidea. Con la tomografía no solamente podemos ver la sangre, sino que podemos hacer reconstrucciones vasculares y podemos ver esos aneurismas a través de la angiotomografía, un estudio bastante moderno, y ya la tomografía desplazó a la angiografía cerebral, que era el método diagnóstico de lesión en el pasado, cuando no teníamos estos tomógrafos de tan buena resolución.
Ya hoy día lo que hacemos es tomografía con angiotomografía y con esto pues llevamos al paciente a cirugía a operar el aneurisma. Estas son arteriografías, fíjense aquí cómo son los aneurismas, los cuales el tratamiento es clipar esos aneurismas con estos clics que se llaman clic de Yasser Hill, que vamos a ver a continuación. La conducta a seguir frente a un paciente que estamos en emergencia, que llegó con una hemorragia subaranoidea, es decir, este paciente entre los 40 a 60 años con una cefalea intensa, grados variables de alteración del nivel de conciencia, una cefalea que le ocurrió durante un esfuerzo físico o durante un momento emocional de tensión, durante una mala sangre, una discusión, y que este individuo, mujer u hombre, viene agarrándose la cabeza o vomitando, sin déficit neurológico focales, pero con rigidez de nuca y con signos de irritación meningia. Pues entonces la conducta es el ABC y el ABCDE del paciente crítico, que ya eso ustedes lo saben muy bien. Este paciente llega agitado usualmente, combativo. Este paciente hay que sedarlo, tranquilizarlo, sedarlo con medicamentos que eviten las maniobras de Valsalva, anticonvulsivante también para que no convulsione y no provoque mayor resangrado. A este paciente se le puede administrar manitol para bajar el edema cerebral. Los esteroides son discutidos, algunos médicos lo utilizan, otros no, le pueden poner desametasona, otros no se lo ponen. Los que defienden el uso de los esteroides dicen que esto disminuye la irritación de la sangre. También el medicamento que sí no tiene ningún tipo de discusión, que debe de ser administrado inmediatamente, es la nimodipina, es los bloqueadores de los canales de calcio. Y la nimodipina, con diferentes nombres comerciales en el mercado, hay muchísimas que vienen ahora, pues se administra a razón de 60 miligramos cada 6 horas y es con el objetivo de evitar el vasoespasmo o el estrechamiento de las arterias que ocurre como respuesta al coágulo de sangre que se encuentra en su periferia o su alrededor. Una vez que este paciente con hemorragia subaranoidea se ha tratado su aneurisma, se hace lo que se llama la triple terapia o triple H, que es que este paciente hay que tener la presión moderadamente hipertenso. Aquí va la triple terapia o triple H. La primera H, hipertensión. A este paciente hay que tener la sangre hemodiluido con hematócrito prácticamente en 32 o bajito. Y la última H de la triple terapia o triple H es la hipervolemia, es decir, mantener a este paciente bien hidratado. Con esto mantenemos un buen tránsito de los glóbulos rojos a nivel arterial y con esto evitamos el vasoespasmo y la isquemia cerebral que viene después en estos pacientes. Si el paciente se encuentra en grado 1 y grado 3 de un INGES y le diagnosticamos un aneurisma, este paciente puede ser llevado a cirugía perfectamente, a operar su aneurisma lo más temprano posible. Pero si este paciente está en grado 4 o grado 5 y en condiciones muy críticas, no debe de ser llevado a operar este aneurisma. Se lleva a un ventilador y solamente se lleva a la cirugía si este paciente presenta un hematoma grande o presenta una hidrocefalia cuando la hemorragia está dentro de los ventrículos, es una hemorragia intraventricular. Si el paciente ya se ha operado o no del aneurisma, hace vasoespasmo, se hace angioplastía transluminal para dilatar las arterias. Las complicaciones de la hemorragia subaranoidea hay que tenerla muy en cuenta, son complicaciones neurológicas muy fatales que te dañan el pronóstico de una buena cirugía que se le haga a un paciente y complicaciones médicas. Dentro de las complicaciones neurológicas, el vasoespasmo es nuestro enemigo, es terrible después que un paciente ha hecho una hemorragia subaranoidea y que lo hemos rescatado de la hemorragia subaranoidea. Hemos diagnosticado que tiene un aneurisma, se ha operado, ha salido perfectamente bien de ese aneurisma y el paciente ya tiene 4 o 5 días en la sala, en su habitación, hablando con los familiares, pero luego encontramos que amaneció con un déficit motor,
con una hemiparesia, con una hemiplegia contralateral. Y cuando le hacemos una tomografía nos damos cuenta que tiene una zona de infarto cerebral alrededor de la aneurisma, pues entonces nos damos cuenta que este paciente hizo un vasoespasmo. Y es que la sangre y la manipulación quirúrgica alrededor de esa arteria provoca que esa arteria haga una reacción a esa sangre y a esa manipulación quirúrgica, respondiendo con contracción de las capas musculares y estrechamiento de la luz de ese vaso, provocando infarto, que empeora el pronóstico y puede provocar aumento de la morbilidad con déficit neurológico residual. Otra complicación es el resangrado cuando la cirugía se retrasa, y el resangrado aumenta la morbilidad y la mortalidad. De hecho, un resangrado resulta de peor pronóstico que el primer sangrado. La hidrocefalia se puede presentar por dos razones fundamentales. Uno es por la presencia de sangre dentro del espacio intraventricular que ocluye la vía de drenaje del líquido cefalorraquídeo, ya sea a nivel de los agujeros de Monro o el acueducto de Silvio. Y también crónicamente, cuando la sangre ya se está reabsorbiendo, esta sangre puede ir a las granulaciones aranoideas, donde se reabsorbe el líquido cefalorraquídeo y producir un trastorno en la reabsorción del líquido cefalorraquídeo, provocando una hidrocefalia crónica. Y este paciente, que ya lo hemos rescatado de una hemorragia subaranoidea, le hemos operado del aneurisma, los familiares nos lo traen después de 15 o de 20 días porque está presentando un síndrome confusional. En este caso no tiene déficit neurológico focal, tiene aumento de la presión intracraneal, tiene náusea, tiene vómito, tiene visión borrosa, y no es más que la presencia de una hidrocefalia luego de una hemorragia subaranoidea, y amerita la colocación de una válvula. Las convulsiones también son muy comunes que se presenten dentro del contexto de la hemorragia subaranoidea, y por eso debe de administrarse tratamiento profiláctico para que ésta no se presente. Dentro de las complicaciones médicas de todo paciente crítico que está encamado, tenemos complicaciones cardiovasculares y complicaciones pulmonares, como la hipertensión arterial, las arritmias, la hipotensión, la insuficiencia cardíaca congestiva, tromboflebitis, infarto, angina. Y dentro de las pulmonares tenemos la neumonía, las atelectasias, síndrome de distrés respiratorio del adulto, el embolismo, y otras complicaciones como la anemia, sangrado gastrointestinal, síndrome de secreciones inadecuadas de hormonas antidiuréticas. Se puede presentar sobre todo en aneurisma de la arteria comunicante anterior, ya que se manipula quirúrgicamente el diencéfalo, y estos pacientes hacen con mucha frecuencia trastornos hidroelectrolíticos con diabetes insípida y diabetes mellitus. De igual forma, insuficiencia renal. Bien, el pronóstico de la hemorragia subaranoidea, pues aún en la actualidad no es tan bueno. El 10% de los pacientes pueden morir al llegar al hospital. El resangrado es la principal causa de mortalidad y morbilidad en el 38% de los casos, por lo tanto, se reduce cuando hacemos cirugía temprano. Ahora, el vasoespasmo puede ser la causa de muerte en el 7% de los casos y puede dejar un déficit residual en otro 7% de los casos. En sentido general, y esto es muy importante, una tercera parte de todos los pacientes tiene un buen resultado, dejando unas 2/3 partes con mortalidad o con morbilidad. Bien, ahora vamos a detenernos a hablar de lo que es los aneurismas o lo que es las enfermedades aneurismáticas. Los aneurismas no son más que una dilatación patológica ilimitada de los vasos que se localizan preferentemente en el polígono de Willis. Un aneurisma se puede presentar en cualquier arteria, en la arteria poplitea, en la arteria femoral, pero estamos hablando de neurología, y aquí cuando hablamos de neurología estamos hablando de los vasos que están alrededor del polígono de Willis. Cualquiera de esos vasos puede presentar estas dilataciones patológicas ilimitadas.
Son situaciones graves y representan el 20% de todas las muertes por enfermedades cerebrovasculares provocando hemorragia subaranoidea. Es más frecuente en mujeres en la edad de 40 a 60 años, que son obviamente la edad donde se presenta la hemorragia subaranoidea. Los aneurismas o estas dilataciones por su morfología pueden ser saculares como esta o fusiformes, que son no más que dilataciones de las mismas arterias. Por su tamaño pueden ser pequeños, grandes o gigantes, dependiendo de cuánto midan. Y los factores etiológicos para que ocurra un aneurisma tienen que cumplir varios requisitos. El primero de ellos es que debe de existir un defecto congénito en este paciente que viene heredado por un factor genético, donde hay una deficiencia de la capa media de la arteria, la cual carece de la capa elástica. Hay existencia de una enfermedad arterioesclerótica que debilita estas paredes de estos vasos y a esto se le agrega la hipertensión arterial y todo esto predispone a la presencia de que se forme un aneurisma. Este aneurisma, como lo vemos aquí, tiene diferentes formas de presentación. Lo clásico es que se presente como una hemorragia subaranoidea, es decir, que el aneurisma se rompa y provoca esta hemorragia subaranoidea, cuyo cuadro ya hemos explicado anteriormente, pero a veces muchos aneurismas no se rompen y lo que hacen es que son muy grandes y provocan signos y síntomas de lesión ocupativa de espacio intracraneal o están cerca de un par craneal, como el aneurisma de la arteria comunicante posterior que comprime el tercer par craneal provocando una ptosis palpebral. El tratamiento de un aneurisma es quirúrgico y puede realizarse a través de abordaje directo del aneurisma a través de una craniotomía, clipando el aneurisma o envolviéndolo con reforzamiento de la pared, o un abordaje indirecto del aneurisma embolizándolo o tapándolo, ya sea por vía arterial, femoral o radial, llevando estos alambritos dentro del aneurisma, provocando que éste se trombose. Ambas técnicas, ya sea la abierta con la craniotomía o la endovascular, tienen sus riesgos, ambas, ninguna está exento de complicaciones, pero obviamente no hay otra opción que tratar estos aneurismas cuando ya se han roto. Hay aneurismas que se han diagnosticado de forma incidental sin haberse roto, pacientes que se hacen estudios profilácticos y se encuentran tremenda sorpresa ese aneurisma ahí dentro y le pregunta al médico que qué hace, si se lo opera o no. El riesgo de que un aneurisma encontrado de forma incidental se rompa es de un 5%. Y el riesgo de que tenga complicación tras la cirugía o la embolización es también de un 5%. Por lo tanto, la decisión de operarse ese aneurisma no roto sobrecae en el paciente mismo, que debe de asumir los riesgos de este tratamiento. La cirugía temprana, es muy importante saber esto, puede reducir significativamente el resangrado, pero puede aumentar la incidencia del vasoespasmo. Siempre hay una discusión entre el neurólogo y el neurocirujano. El neurólogo quiere que el neurocirujano opere el paciente inmediatamente, pero el neurocirujano quiere esperar unos cuantos días más para evitarse el vasoespasmo. El neurólogo quiere evitarse el resangrado y el neurocirujano se quiere evitar el vasoespasmo. Usualmente siempre se está en esa discusión entre ambas especialidades. Otras complicaciones son las propias de todos los procedimientos quirúrgicos, como la infección de la herida, la neumonía, la epilepsia, déficit cognitivo, los cuales se pueden presentar con mucha frecuencia y se dan en todos estos pacientes que son sometidos a cirugía. Bien, aquí hemos ofrecido un resumen bastante amplio y generalizado de las enfermedades cerebrovasculares, aspectos que ustedes deben de saber y aprender, porque como dijimos al principio, no estarán ustedes exentos de ver a un paciente en las emergencias que ustedes estén prestando algún tipo de servicio y que un paciente llegue con uno de estos eventos, ya sea isquémicos o hemorrágicos.